Bienvenido al programa La Biblia Dice, con el pastor Pedro López Collazo. Este es un ministerio de predicación en el idioma tzotzil del Templo Bautista Faro Encendido. Esperamos que sea de bendición para usted y que el Señor le bendiga. A continuación, el mensaje. Bueno, a ti, Jutem, Dios Vikelie, yo creo que no hay cusitos elanta no pel talel, ¿verdad? Pero empezando a Slikial, en el 1 Vikelie, hay una pequeña exhortación hablando fuerte, Viketisco Dios. Pero Mauktas Kopon, a gente nueva, a gente mucho tiquín, aquí está hablando de los hijos de Dios. Porque la palabra viketititachalie, tachal, hijo mío, o sea, perteneciente al hijo de Dios. Mucha chaita bontón, tijmantale, te abandoné, a comesquej, Timántale. Que te shalom vikelione, hermanos, lo que vemos aquí, no olvides de mi ley. El problema de muchos viketamelel en el cristianismo, viketi jugunchunolagel, donde vemos muy uglecti kushlejalile. ¿Sabes por qué? Porque nos olvidamos de la ley de este Dios y usamos nuestros propios pensamientos. Aún hermanos, aún el problema, hermanos, que maug no osh tamelel tastunes no pen tibuchu mushohtikin ati diose. A veces tastunes no pen stuk Noshtok tibuchu tamelen tichunolagel sha, hermanos. Eso es el más peligroso en la vida cristiana. Tamelen tibuchu tastunes tisnopen cuando kalaluk el sabe shohtikin ti kuselan atillonton diose. Ejemplos, Vikeli, hermanos. Ejemplos, hablamos doctrinales. Ale doctrinales, vi que también hay diferentes doctrinas, vi que en las iglesias, vi que en este mundo, litas bati banumile, diferentes, vi que también, diferentes doctrinales. Yané, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen otra doctrina, los sabáticos tienen otra doctrina. Los pentecosteses tienen otra doctrina. Pentecostes son los más fuertes, ¿verdad? De que vi que el día hasta shuyunik tasnutse local pukuk, shuyunik vi que hasta a veces vi que tastunes usan aceite, vi que para snutzik local dipuje, aquí le nacas hip el de aceite, le fuera hasta que lo, y eso es. Parece que parece que en sus hechos, parece que Mauk Chopol, pero Bushatown son ideas mundanas, ideas viketamelel, o sea, es razón viketi no penal, viketi a personas viketamel, que no contiene la palabra de Dios. Ejemplo, vikelivi, los sabáticos, los sabáticos. Los sabáticos dicen, ahora sí, somos la más perfecta, porque estamos adorando Dios a los sábados. A ti Dios, tijun sábado, porque la Biblia dice, el día de reposo. Ahora vi que liti mucho tic hoy domingo, entonces vi que o sea, muy excolelik vi que también no son salvos de verdad. Parece que
Entonces, si te das cuenta, vi que también en esas, cada versión vi que también excluyen a Cristo, o sea, mauxatas shak vixcoplal a Cristo, toy vixcoplal a Cristo, sino que usan otros medios para que también usan vi que ti palabra va y se la. Hermanos, vi que Leone, entonces, por eso vi que también usan su propia mentalidad, as tunesik, no penstukik, vi que también. Si hablamos, vi que, por ejemplo, vi que, la cal, vi que nakato, a ti sábado, bueno, hay muchas cosas que hacer en el Antiguo Testamento, si te chapas leer Scotol, vi que el Antiguo Testamento, muchas leyes, muchas reglas, pero los sabáticos ni siquiera lo cumplen, ni siquiera uno, únicamente hacen de palabra, dejan la gracia de nuestro Dios, vi que también. Hermanos, por esa razón, vi que león, hermanos, quejome tijmantale, escuchar, porque hay muchas personas se han convertido indolentes, fíjate, hermano. Indolente quiere decir ya no tiene temor a Dios, muy tashita él a ti Dios. Por eso la Biblia habla, vi que también exhorta, vi que hermanos, vi que o sea, ejometis mántale. Tú le sometis mántale. Ti cometa abontontis mántale. Uy no metis mántale. Entonces conserva mi mandamiento. Hasta átalas a tu cuello para llevar mi mandamiento. O sea, hoy mismo los católicos, ¿verdad? Los católicos fingen, o sea, de que, bueno, es ¿verdad? Una cruz. ¿No? Moje te hoy Virgen de Guadalupe. Moje cualquier cosa, pues lo llevan algo, ¿no? Pero hermanos, eso no es Dios, vi que también, hermano. Pero atiscovio jate lo que vi que leonet, jokanik la cruz, jokanik una imagen, jokanik cualquier cosa, jokanik en su, pero hermanos, pero eso no es lo que significa, vi que también, hermano. O sea, la Biblia cuando cada luz atalas en tu cuello, ti mántale, mau yun chajocan una virgencita, mau chajocan una cruz, mau chajocan cualquier objeto, sino que llévalo por todos lados, también el atismantal Dios. Que no solamente hoy su mantal Dios, no nada más estar en la iglesia, no nada más estar en una reunión, no nada más cuando es logicún, sino que la palabra de Dios debo de llevar aunque yo ande solo, mi hermano. Eso es lo que menciona. Ahora vi que León escribe en la tabla de tu corazón, sino que te yuta bontón, mándale. Vi que también era una mano. Vi que oyukta, hasta de shalit ta yut abontón. A lo mejor vi que tenemos que es escribir algo, vi que en el corazón. Pero a veces, a lo mejor, vi que lija lo que sojic, cuando cada look, o sea, cuando en la casa, no cholchayon ale, otra vez lo mismo, no cholchayon cruz, no cholchayon, su imagen, no cholcha, hermanos, vi que leone, pero a veces vi que leo solamente vemos en la figura, y chaval, vi que ta conontic, vi que también, hermanos. O mi monje, al revés, vi que leone, a veces ahora lo más difícil vi que también en tu cuartito, en nuestro cuartito, un texto, vi que, donde nos edifica, donde nos guarda, vi que lee, nada. Pero a veces los jóvenes hacen más dibujos que un famoso de fútbol, que un famoso cantante, que un famoso getelán. Pero te echa hoy su imagen. ¿Sabes por qué Tibaiselanone?
echamos un lado en nuestra creencia. Echamos un lado, vi que también a nuestro Salvador, vi que también echamos, o sea, estamos usando en nuestros propios medios, en nuestros propios pensamientos, nuestros propios gustos, vi que también, hermano. Ajá, vi que también, hermanos, o sea, pero Dios nos exhorta, vi que le guarde mis mandamientos. Nako tihmantal ta kushlikali. Nako viketamelel ti kusi chavich albele kuselana mau tajimolu kavai viketamelel hermano. Jeto shalom hermanos, vi que leone, ahora aquí vemos vi que cuáles son las razones. Kuselan viketamelel te kusikucha al yo titzotzkoplal viketamelel yo guardo, yo trabajo, yo llevo viketashkich batel, o sea, debo de andar shiuk viketamelel tiscobiose, guardar en mi corazón, guardar en mi vida, guardar en mi casa los mandamientos de Dios. Pero ¿por qué? Escucha al yo tijetzalan viketamelel hermano. Aquí menciona la Biblia. No debo de usar mis propios pensamientos muy octatunes pero ¿por qué? Mira, hermano, mira, aquí en el versículo 4, vi que hermano, sígame con su vista. Vi que en el versículo 4, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Que te shalom chata, kushbinel, slekil, isholionton, atidiose, y también a los hombres. ¿Cuál de los dos preferiríamos más? Kusishanati más takupindik vikeli, hermanos. ¿Qué es lo que tratemos de buscar, viketamele, hermanos? Desafortunadamente vi que también estamos buscando más nuestros deseos carnales, deseos propios, deseos vi que también el ticusis cupigel ontonal takun tiktuktige. A veces menos buscar a Dios, vi que también menos nos importa kuselanti kushlejalile. Hecho shalom, a veces nunca pensamos en nuestras vidas, kuselanti kushlejaltique, kuselanti talelалтike, kuselanti que también nunca pensamos si Dios se agrada de nosotros. Milek yonton a ti Dios tahtojolaltique, mishmuyu baj yonton ti Dios tahtojolaltique. A veces buscamos nuestro interés propio. Hermano, porque hallarás gracia. Milek oyotas tojolal a ti Dios, Hecho shalom, hermanos. Eso es lo más valioso, vi que también, cuando si nosotros estamos bien con nuestro Dios, vi que también, hermano. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y dice la Biblia, vi que hermanos, y otra, vi que en el versículo 2, vi que porque largura de días, años de vida y paz te aumentará. Alaluk lek oyotas togolal ati Dios, hasta shu natum tas voto akushle ati Dios tilita manumile y timuyu bajele tas epachtalel da togolal. Amén, hermano. Muyu bajon don Dios tahtojolaltik, cuando nosotros no estemos apoyando en nuestra propia prudencia, mi hermano. Eso es lo que la Biblia nos menciona. Que la largura de días y años de vida aumentará. Es decir, cuando kalaluk vi que tamelel estamos vi que kalaluk lek oyotik kalal que obetiktis mantale muyuk tahtunes tiktik konon tiktuktige, sino que oyotik en bajo humildad a nuestro Dios vi que tamele, entonces logramos ganar el corazón de Dios. Tahpas betikta canal yonton a ti Dios sé que. Hermanos, eso es lo más valioso cuando kalaluk bootik tamelel
tajale, tajpaz bendita, tacanal yon don Dios, eso es lo más valioso porque tenemos muchas cosas, muchas bendiciones, mucha ayuda también, mi lecti yon don Dios, mi hermano. ¿Están aquí, hermanos? Que Shalom, hermanos, y que Shalom. Y la Biblia. Ahora vi que y todavía menciona, vi que en el versículo 5, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mucha pasa a apoyar ta vigilatuk. Mucha tzak vigilatuk. Reconoce, tao tanael, vi que tamelel, que solamente Dios está con nosotros, mi hermano. Eso es lo que nos indica. Hermanos, vi que León, hermanos, vi que no debemos de vivir en nuestra manera, debemos de vivir en la manera de nuestro Dios. Shalom, hermanos, vi que Melel, parece que es una exigencia, parece que algo hoy sugelalda Melel, dicho un vez mandal Dios, hermanos, tenemos que aprender, hermano. Si nosotros queremos la vida eterna, hermanos, muy bata gelabel, hermano. Muy bushijata botik, tamelel vikelie, hermanos. Muy, o sea, si usamos en nuestros propios pensamientos, si hablamos doctrinalmente, mientras tunestik nos mezclamos en la Biblia, vi que en nuestro deseo, hermanos, mume cosistú, vi que tamelel, hermano. Chaval cosistú. Shalom, vi que tamelel, vi que hay muchos cientos de doctrinas, vi que en el mundo, pero Mauksha hay un skotol en la bíblicamente, Mauksha, sino que han hecho, vi que tamelel solamente para mentir, para engañar, para embriagar al mundo nada más, hermano. Muchos doctrinas pare de sufrir, la optivó colalne. Milatalik vigeli en chapasik takulej. Eso es deseo carnal. Eso no es palabra de Dios, vi que también, hermano. Ahora vi que milatalik vi que ya no va a haber enfermedad ni otro bulgo chamele peyonstak pastik lo que expulsar. Mentira. Tak nutzen lo que el dipu, muchos nutzen lo que el puku. De verdad, vi que también vi que hermanos, nadie puede expulsar, vi que tipo, nadie. Esto ya lo mucho también. Únicamente vi que también si nosotros sometemos en la mano de este Dios, guardamos los mandamientos, solamente hoy por el tictas togolal a ti Dios, mi hermano. Nosotros no podemos, mi hermano. Eso es lo que la Biblia nos vi que no te apoyes en tu propia prudencia. Mucha tunestia vigila tu qué. En el versículo 7 vi que no seas sabio en tu propia opinión. Maukta vigila tu qué, sino que shitao a ti Dios. Shitao a ti Dios es la única razón para que lexlok tikush legaltik vi que tamelele. Hermanos, tenemos que temer a Dios vi que tamelele, hermano. No a nuestro propio pensamiento, no a nuestras propias ideas, no a nuestros propios deseos, vi que también. Mira, siguiente cosa, vi que el versículo 8, porque será medicina de tu cuerpo, refrigerio de tus huesos. Kalalu, getalane, hasta mi olla chamelesh poshil metia bektalone, shkusho billontón tia bakiltaque. Hermanos, a veces cuando Calaluk, vi que también hermanos, cuando Calaluk andamos mal con Dios, se ha convertido en el dolor, porque andamos mal con nuestro Dios a veces. Pero dice la Biblia, vi que león, hermano, vi que refrigerio de tus huesos, cuando andas contento, con abontón, chavata abontón, andas bien con tu Dios, vi que también, hermanos, es refrigerio de tus huesos, dice la Biblia, hermano.
hermanos, vi que hermanos, yo creo que hay unos ejemplos, hermano. Ejemplos de la Biblia. Cuando Kalaluk shohtikinik, la palabra de Dios, shohtikinik a Dios, snaik el mensaje de Dios, y terminaron arruinado, hermano. Matanik, hermanos, en el libro de Génesis, vamos a ver algo, vi que tamelel, yo creo que lo que voy a ver, ¿verdad? Génesis 2, vamos a ver en el versículo 16, Ajá. Bueno, después de la creación, kalaluk vi que ati Diose, las meltan divinagel vanumile, las meltan el hombre, ahora aún, dio orden vi que leone, hashatash chinta loil, el hombre vi que ati Diose. ¿Qué dice en el versículo 16? Mandó Jehová Dios al hombre, que lo bien, hermano, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lahyal vi que a ti Diose, a ti tzunubal vi que lione, ya ayomaba iglesia, hermano. Eso es lo que quiero que sepas, que acá chanalek vi que también, hermanos, uselan al bat mantal y un Dios ativinique. Adán chkalbo tabay jun mantal ha adiosun bun camtelot te he formado. Hecho shalvi que titana leone mando vi que leones cotol titsuno baletik vi que lie son tuyos. Amén, hermano. Jaabuun. Ayoma baile que hermano. Jaabuun. Ja chalajes. Ja chaveo. Ja chavamtelan. Chakel, chatuculan. Todo el árbol aquí son árbol para comer. Chalajes vi que león. Pero excepto vi que leone un pets. Tileo y le petzel petsne. Muyuk chatsakne. Ayomabayon, hermano. Hets mantal ati Diose. Vi que leone, tikawal tikela yal ve ati arane. Muyuk chalajesne. Pets nosh ti muyuk chalajese. Hecho shalom vi que leone. Pero el día que mila lajes ti petste desobedeciendo, mukshachun ti mantalne, tameshachamo. Ciertamente morirás. Tameshacham. Cosilayalon, lecoy, vi que leone, las chun, ahora vi que leone, todo el árbol, hasveel, hatechkusio, malkin bil, tastogal al Dios. Pero Jesús Shalom, mira, hermanos, ahora vea el versículo 3, el capítulo 3 de Génesis, capítulo 3. Usitashal ali shulkop ali Dios vikelion, hermanos. Váyale al bat, lahyal kun orden, lahya kun mantal ati Dios ne, lahyal vikelion ne. Muyuk chalajes lie, janosh kachalajes. Ahora, en el 3, pero la serpiente, 3:1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Qué mañoso vi que tipuguje. Si te das cuenta, vi que lie, lahyal vi que tichone, ti más las vistas te hoy entre los animales, dice, vi que lie la lahyal betiance.
Hecho shaluncha a ti Dios, mushak allajes sat kotol tite etiglie. Que la amable, hermanos, ya no es uno, sino que todo, vikelie es kotol, vikelie. Kuchal yo tijetelan la yal a tipuku tivaiselane, para que espasme lavar el cerebro. Tishinabe para que syuk ve viketamelelun, para que se despierte viketan, entonces vikelione, que la yal tipune, pero tuvo una buena respuesta, viketianse shilayal en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Mo'oj, skotol tite etiglesta, lo bekutik sat, jahve el kutik, janos, mira en el 3, pero el fruto que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni tocaréis para que no muráis. Jano dihpetz vikele petzel da olole, mucha lajes ne shila shiti diose kala lugmila lajese chacham, lo repitió hoy, pero costún hermano, seguimos leyendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, muyuk buchucham. Solamente vi que lié en el versículo 5, sino que a ti Diosé, sna tibuchu las lajes, vi que tihpetz te lee, tas hamsat, bihum, hetu shalom, tas shohtikin, tikusileke, tikusichopole, o sea, bihum. Habló de sabiduría, habló vi que tamelel, vi que lione vigilalne. Pero si te das cuenta, vi que tamelelone, hermanos, vi que lione en el versículo 6, aquí está la clave. Aquí está Viketamelel, en nuestro Viketamelel de Kuselam y Baj Tamelel a ti Evane, hermano. Y vio la mujer, que la Biblia, hermano, note muy bien, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, y dio también su marido, el cual comió así como ella. Hermano, alisalmos, vi que alisalmos de la que el digna catoe. No te apoyes en tu propia prudencia, shilayalis cobiose. Chuno ti mantale, quejo ti mantale, mucha tzaktia vigila tu que, mucha tunestia mu cultivote. Hecho shalun, ahora vi que lione, la kildik vi que lione, la kalaluk las chinta loil, tipuku vi que ti ante. Primer lugar, si damos cuenta, vi que tamelelie, yo creo que akbilhun orden, akbilhun mantal, que mi bull tipuje, no hagas caso, ¿verdad? Pero lione permitió, la stick o cheltalel, tener una comunicación kuchiuk viketipuje. Es el primero. Pero cuando Kalaluk oya su comunicación, oya viketamelel un encuentro chiukti antone, entonces viketipuje estuvo convenciendo, halagando, que la vilun, muyuk mau kechmalevi, o sea, tratando de convencer viketianse. Pero cuando Kalaluk vikeliogone, ti ansone, tenían un mandamiento. Hoy jun ti mandamiento, ti mantal vi que akbatik yun a ti diose, que mucha tzak, ti petste vi que le para comer. Mush batul betal sat para comer. La yaik, al bilik esa orden vi que tamele. Pero cuando ti puje la yalun, pero kalalug milalo, a ti diose, janos muskan chavil, tisha ham tiasate, janos muskan shvik tiasate, janos shvikatali, mauk chopol.
Con esa palabra, hermanos, se fijó. Ya. O sea, había dos árboles allí, del árbol de la ciencia del bien y el mal, y te hoy vi que ti árbol tenían acceso para comer. No, pero es jutuk onik vi que lene, avi que tamelele, toechem onik alax va vi que tisate. Comparando, ya hech. Ya, pero melelna. O sea, se fijó. Las keline, o sea, vi que ti las kele, mauk vi que tamelel, usó su pensamiento, tikus elan al bilik ti mantale. Usó su pensamiento, tas no penstuk las tunes, las paz, fijar en ese árbol. Las tunes tukun. Ahora se mostró tan bonito. Vi que leone, primer lugar las tata y el tiance. Pero sí tiene dulzura. Alax batalo el namalek utos chiil ti fruta vi que le. Agradable a los ojos. Híjole, pati, con nictamo. Codiciable para comer, vi que también. Ahora vi que tachal, vi que leone, y codiciable para alcanzar sabiduría. Mira, el enemigo, vi que también el hermano mostró las yacta y lel, vi que también le, como que si fuera mi hech la paslie, tashamukim. Chabihu. Ya, pero eso es una realidad, vi que tamelel. Jamelel, vi que te di. Escúchala, hasta dudo un, a ti Dios, escucha el timushalo, si tamelel cha, a lo mejor vi que, a lo mejor tabe, tuvo exposición a ti Dios, Hermanos, ti anse, si te das cuenta, vi que el usó su propia sabiduría, vi que león, hermano. Dejó los mandamientos de Dios. Las comestis mantal Dios, ¿no? Ti albilik, vi que tabayel, mucha lajes, mucha chun. Hecho shalom, hermanos. Y a veces sucede mucho en nuestra vida, vi que en la vida cristiana, vi que lie, hermano. Mucha lajes lie, mucha tunes lie, mucha batlie, mau kabuun, apech ilin totme. Hoy, compadre, ¿verdad? Hoy muktot, kusita shal vikelie. Jajetelan tunestik viketamel el chan. Mi moje, kushi koplal. Hermanos, pero na ohtik, tashal botik ati diose, musha tik abate, maukabuun, hecho shalom, pero a veces tunestik, propio pensamiento tik. Hermanos, víquele, tengamos cuidado, víquele también el hermano. Amén, hermano. ¿Están aquí, hermano? La vemos chicos. Parece que alguien está roncando. Amén, chiste. De veras, eso es lo que la Biblia menciona. Ja chail tiskop Dios vike tachal. Mucha tikabate, mao kabun, mucha lajes, pero hech las pas vikeli eva vikeline. Hech las pasun. Albat yun ati Dios, mucha tunez, mucha tzakun, skoto lieja abuun. Tenemos la paz, tenemos la libertad. Hoy ti muyu bajele, hoy ti kushlejale, hecho shal vi que lione, hermanos vi que lione, hoy aboco la ley, pero Dios sabe, Dios nao, kushalil chayakbot, kushalil kushulot. Mi hoy te kusibul vi que lione, ay, buchu chbakopon, buchu kushichikol. Hermanos, estamos
apartando da chakti comel, atiskop, ati Dios ne, chliktunestik, a nuestros propios deseos, vi que también. Tengamos cuidado, vi que también ativaisen. Porque vi que Leone vi que Leone la yich para el convencer. Satanás usó su propia mentalidad, vi que también, porque era, o sea, jaonosh, maoguera, si jaonosh, su trabajo para engañar a la gente. ¿Sabes por qué? Escucha yo dije la yal, vi que ti pugo hermano. Escucha yo dije la yal, porque él sabía, vi que ti arane ti eva, muy amtej, chaval cositas mans ve él, chaval estaba alimentado de parte de Dios, sustentado tas togolal a ti Dios. Allí tuvo envidia, vi que ti pugo. Por eso lo convenció. Hecho shalom vi que Leone, maog yun tajajete las yalbe, maog ta tiol kopog, vi que livi, mi chachun o mi moyuk mo, que la vil, tukulanavil, que la vil vi que li mi la lagese, muyuk chacham, chapihum, chamasat, chamukim, hecho shal vi que Leone, mi la chundi mantale, hecho shalom. Lek sha ile yunta kumpagre, ik bilot ave el tajujun santo, ik bilot vi que levi, tajujun kushel, tajujun niño, takin Guadalupe vi que levi, chapata ve el yunu. Jame jeten chilo la mantipude, mi hermano. Hecho shalom, tajujun santo, tzobolo shuk, junabontonik, alakapaik, shak reskuhun, shak tal reskuhun, jajet elane, jajet, muyuk muyun, de tío el chicopo, el equipo como el comer, maug, mut, alaxba, convencible, vi que también el hermano. Jajet elanyamtel, pero Dios ya lo vi que le muchas lajes. Muchatunes, maokabuun, no te corresponde. Hecho shalom, pero jajetelan, hermano, vikelin. Fíjese, hermano. Y es un gran ejemplo en la vida cristiana. Vikeli, hermanos. Ay, viketi, Adán y Eva, pues muchos dice se hizo así para demostrarnos nuestro propio pensamiento, mi hermano. Tenemos que vivir en el pensamiento de nuestro Dios. Vi que hasta la muy hasta ti antegne lix que legun hechvan taban shibihu bencha chimuki kan bilun milas lajes vi que le kan bilun o sea, se trató de engrandecer las mukimtas bastuk, o sea, las toyes koplalstuk, pero bushataon, como dice la Biblia, kusitashal atiskop Dios ne. Entonces, cuando al Dios se presentó, vi que tamelelone, hermanos, vi que tamelelun, hasta fueron expulsados en el huerto de Edén. Yichik nutzelokelun, poh batik tisve elike, poh batik, vi que también el árbol de los árboles frutales, vi que también, cuando kalaluk no te muyugo shtash amtehik, para que tas sakik atisve elike, hermanos, empezaron a trabajar. Lax koplalun, cayó la maldición, bajti chopolalne, bajti mulilone, ahí empezó escotol el pecado, vi que también, hermano. Por esa razón, vi que también, si nosotros también legoné, si desobedecemos, no guardamos los mandamientos, sino que vi que usamos nuestros propios pensamientos, vi que también, lo mismo Dios, hay maldición, vi que también el hermano. Esto shalom, hoy maldición da todo el antiguo.
Que shalom a veces vi que leone tash caldigone muna kuchalun ati diose mushaibun kop muna kusik pasoj muna kusik mul muno shaik kop iluk. Hermanos, maug mushaik optik ati diose votik chopolotik vi que tamelel, hermano. Votik ti chavalej no pentik vi que tamelele. Tahkaptik ati no pentik vi que tamelele. Tahkaptik taskop Dios. Pensamos likelia alakshakun batik vigele kejinshik muy baj akotaj hetelan y al rato usando tus propios medios. Ese es el problema. Shalom. Vigele es un ejemplo. Otro ejemplo, hermano. En el Lucas, libro de Lucas, va a tener Lucas 12. En el libro de Lucas 12, vamos a ver un poquito, vigele. Lucas 12, versículo 18 y 19. Si alguien me puede ayudar a leer, muchos que escoltan, tas de leer, 18 y 19, por favor. Y otro ejemplo, vi que li hermano. Hoy humbinik, la yal vi que ti Jesús ti Cristo hoy humbinik, ulej vinik. Ulejonosh ti vinik. Bueno, la lixnop, pero ti oikusi oikune, epshaun. Pero muyuglasna vi que tamelel, de donde encontró muyuglastatanael tibu hoy las ta vi que tamelel. Pero nada más las que él, cuando ya tiene busul tikusi oyune. Tahna tahkej, para que mucha shi amtej, tahkush tikontonone. Jetu shalom vi que libu las que él digone. Lietah melzan muktix naklem tihvele. Para que musok, porque en aquel tiempo tenían trigo, hablando de trigo, vi que ti bonete. Bueno, tisnais trigo, Hoy unos quejo billono, pero uni vi que tikla. Lientas mukim tas. Tas mukim tas. Maneja yo shalvi que leon taj kotol el fruto de mis bienes. Tiscule jale li taj li taj bejna. Ichkalbeun chulel veanun muyubajanun. Hoy a ver para muchos años. Cupinon uchan tibue yacubanun. Regocíjate. Aparentemente vi que el día muy chopol, ¿verdad? Muy chopol. Trabajó, esforzó, las son vi que ti cusi oyone, tuvo todo, tuvo bienes, tuvo trigo, ganado, tuvo alimentos, busultis vele. Pero mira la respuesta de Dios en el versículo 20. Sígame con su vista, el versículo 20, vi que el hermano dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. A ti otro ejemplo vi que el hermanos, a ti vini que, a lo mejor tas like vale kushtaoj ti kushminel tas venta a ti Dios. Pero cuando alcanzó a ver las tata y el tibusolne, entonces usó su propio pensamiento otra vez. Lixnop
Lixkel, lixchapan, ligyal, kusichkutun, busul dihvele, butashkakun, butajkejun, mejor vikelie, taj lomes mis bodegas, dij bodega, taj lomes tekel, taj nojes en mi negocio, taj nojes vikelione, para que muyuk shachi amtej, chive, tashkuch, tivoet, chimuyubaj, aquí tengo todo para muchos años. Hermanos, no le preguntó Dios cositas paz. No le preguntó Dios, cajual cositas paz. Hoy ya tishkush vine la boné, hoy tich bendición aboné. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A lo mejor a ti hechuk vi que laus hakbe a ti Diose, a lo mejor albat una respuesta. Vi que dije chuque, ¿verdad? A lo mejor reparte a los pobres, a lo mejor getelan alba dije chuque. Pero lene, lixtune su propia prudencia, vi que. Su propia prudencia las tunes, vi que tivinik, vi que liegue. De coyun, las sobun, las quejun, hizo ticuselan las canones. O sea, ya está listo. Pero dice, vi que leone, en esta, cuchal yo dije la valne, la gial a ti Dios, mi hermano. Di Cristo mismo, vi que lee la gial, di Cristo la gial, vi que leone. Cuchal yo dije tostoyon baote. Dos bel chaval, ticusichapaz, avaloje. Mi mushana vi que ti malga calie, ti acobale, ta shich y que el batel ti achulele. Ti cusilatzobe, bucho te shunin comelo. Hermano, mira hermanos. Todo vi que tamelel a nuestra propia prudencia, nuestro propio deseo, nuestra propia sabiduría, vi que tamelel, vi que el hermanos, es vano. Chavacus, tú tihnopen tuktik viketamelele hermano. Abal, uktos elan diabihile, uktos elan tishanae, uktos elan viketamelel, tu sabiduría, hermanos. Se ha dicho viketamelel, se ha predicado muchas veces, vikele, tenemos que servir a Dios nada más, hermano. Porque es una manera, vi que tamelel agradable a los ojos de Dios, guardando sus mandamientos, nakos betis mantale, chiamte yun a ti Diose, chunej mantalun yun a ti Diose, es el más agradable delante de nuestro Dios, hermano. Porque así lo menciona la palabra Vikelier, su palabra. Así lo menciona Vikelier, hermano. Que la vilcusicota pasa el Vikelier. Esta noche, ti acobale, ti achulele. En otras palabras, Vikelier, hermanos, esta noche vas a morir. Vikelione, a ver, bucho tatashunino, lo regaste. Hecho que jalek tilao gatunes tianopen para mí litas tojolal vi que tijechuque dice la Biblia, hermano. Hecho Shalom hasta mencionó vi que leí, hermano, en el versículo 21, a ver si no me equivoco, ayúdenme a leer quién en el versículo 21 de Lucas vi que leí que él dije. Tibuchu hanos tas nop tas kans kulejal tilita panumile, mau kulej tas togolal a ti Diose. Hech hermano, hech mucho. Mau kulej tas togolal a ti Diose. No es malo tener algo, tener hoy kusi, hoy kuntik, hoy natik, karotik, hoy veeltik, hoy kutik, hoy shonontik. No es malo, vi que también mau chopol. Pero taskobuk Dios agotzak betik, mi hermano. Taskobuk tikahualtik tastekelale, contento oyotik con lo que tenemos, vi que también, hermano.
¿Por qué vi que lie? Ha chopol, vi que tamelel, mitah no pentik, litah tuktige, hermanos, porque muy ucusilek chotapasel, mi botik, tah no pentik tuktik tikusitah pastique, mi hermano. Todo lo que hagamos, que sea en la sabiduría de Dios, en la mano de Dios, hauk tamelel tikuselan snopen ati Dios takushgaldi. Se trata, vi que tamelel, cuando somos cristianos, somos creyentes, buscando la voluntad de nuestro Dios, vi que tamelel tilito oyotiktas bati banomil, hermano. Hecho shalom, hermano. Hecho shalom, vi que lie, también vi que lie es un ejemplo, takush legaltik, kusilahyal, vi que ti Cristo, vi que lie, es un gran ejemplo, vi que tamelel, hermano. Guardar los mandamientos, que no usemos nuestra propia prudencia. Escucha la yalvi que le provee, no seas sabio en tu propia opinión. Mauksha tunestia vigila tu que, tunes vos vigila ti Dios. Obedece el mandamiento. Chuno ti mantale, victa jesaba, ja shusha tsakli mishik udate, la chuntik, liemo oh mishik udate, halek la chuntik, muhsabetik kak al yonton, stiemal sol a ti Dios al kundike, mi hermano. ¿Están aquí, hermano? Muhsabetik ira a ti Dios. Muhsabetik vi que tamelel su ira, vi que a ti Dios, porque mi las paz aplicar su ira, tastojolaltik a ti Dios, hermanos, nos va a doler de verdad. Ush tamelel, las consecuencias, vi que tamelel. Adán y Eva sufrieron consecuencias. La yitzvokolik, ticuselan su desobediencia, cuselan pecaron contra Dios, vi que tamelele, hermanos, hasta fueron expulsados en el huerto de Edén. Nutzbiliklokel en los árboles frutales, vi que ti Adán y Eva, vi que tamelele. Atiskulek vinikliegone, ni siquiera se lo aprovechó, ni siquiera descansó, muyuk lashkush, ni siquiera junukakal, cuando yalo las no, ti ocomen no voy a trabajar, muyuk teoyun, descansó en la tumba nada más, hermano. Ubashkushun, tamukenalo. No disfrutó las bendiciones de Dios. Muyuk las kupin, las viketamelel, dis bendición Dios, viketamelel, hermanos. Sino que muyukun fue todo arruinado, viket el plan, viket. El pensamiento humano, viketis no penti, humano, viketamelele, todo es vano, no tiene vida nuestros pensamientos, viketamelel, hermano. Eso es viketamelel, lo que nos demostró a Tiscop Dios, vikeli, hermano. Hermano, que Dios nos ayude a usar nuestros medios en la palabra de nuestro Dios. Jauglas tunestik, tik beiltanos vanejukuntik, a Tiscop Dios, viketamelel. Hechetas tunestik, tik mentalidad tuktike. Hechetas tunestik, tik mukul tik tuktike. Hechetas kaldik, cuando lee kushito chibat, muy yukshakuchabat, estás en la mano de Dios, viketikakale, hermano. Amén, hermano. Oyota yoktas kom, oyotas tojolal, oyochatas tascorral, hayolsh nichonoti Cristo, viketane. Hashu, obedeciendo a Dios, viketamele, hermano. Amén, hermano. Hashu, obedeciendo a Dios. Mohtunestik no es nuestro propio pensamiento, viketamele, hermano. Porque no pentiktuktige, tratando a balojet, otros elan chakancha vista, Dios de chaval, guarde los mandamientos nada más. Estés contento con tu salvación, mi hermano. Muy bajan tikole la tauge, muy bakutik. Tamelel ti Cristo el lashaskoltotik, svelal vinagel, svelal Dios, junkakal, bachintik tachotlech, tanaklech, ti Cristo Jesús, ti Yahweh al vinagel, manumile, mi hermano. Ellos shalom, hermanos, jajuno con notikte, hermano. Skotolita, manumile, Dios la tzakbetiktas com, lo que nos va a dar. Tikusi chakotik, viketik, hayim dogakali, oyetik, hermano. Hermanos, belcha belhakel boshukskov Dios,
Vikelie, pero espero ser de bendición, espero ser Viketamel de ayuda en esta hermosa mañana. Lekoy Balanik, para dar por terminar, vamos a orar de lo que Dios nos ha enseñado, aprendido en esta mañana. Bueno, Lekoy, Hechenguchalbot, mi bot lavai, Tikuselan la yich alel, Dios Vikelie, Bota no penatuk. Tasventa tikuselana kushlejal yun ti Jesús. Tzotzkoplal atibote yun chatzak omo pero ti tzotzkoplale yun ja ti hechukeja o gapis tabajwan tabaj koltabane ati Dios ti Jesús ti hechuke porque muy mucho shu tashkol ti kalal muyuk butas ti naka no está olol ti oye takan kalabay takan tashkiko ti bote a lahuk avik ochel ti Jesús ta toholale mi bot lahatata ohtikinel ti bot samulilot ti bot vikedamelel nohot tamulil Iwot mushakan Shabbat titatohomulile. Hejo shalom tibote. Lahu kakan be viketi kahwaltikta. Atauk takoponele. Kanbo tikuselan chavich chanum tasel vikilien naka chavich beil tasel. Tibote. Skan tibo chakopon. Aduk ati Dios tabonton viketamelele. Jesús, tashkohtikin tibon samulilune, shikoto tilahebale, shikoto tishibat titakatin bake, pero las kai tiachulcope tahkan tikolelekne. Paso perdón skotol atihmule, muhkan shibat titakatin bake, tahchun tamelel tibot Jesús Diosot tamelele. Tibot la cham la cruz. Tasventa ti alihmule. Y la chakushita. Para que yun boot la vakbun di kushlejal spatelosle. Adit tanalione. Tahkomes kotol. Tikusi mauk Dios lokton bailetik. Tas hunul konton tahchun ti Jesús, ti hanos jajun kahkoltabanej, ti kahwal tamelel yun ti kushlejale. Mauk tahsa atihnopen tuke. Hanos tahpat konton ti tachulkop atibote. Koltaun tas kanelot, mushik eshav, tamelel tasventa ti kuselan las kaiti akope. Kolabal, que ten las canbot, Jesús, Hechuk. Jerushal kerman tak. Mi voz tamelel la jacopon. A ti Dios tamelel tesjuno la bontón. Mi voz la jacanbe tamelel a ti Dios. Tikuselan te la yich alel vikel toe. Yol shnichonot a ti kahwaldik viketanone. Jerusalén yutzialalot a ti Dios ome. Titatanane Jerushal vigelie mitas venta la hachun a tiscob Dios vigetamelelne tibotne la ta ticolel titanan. Pas pilot perdón tiamule. Jerusalén vigelie tas venta tijechone sbelal vinagel oyot titanane. Vigelione tas venta tijechone skan chasa hunuka iglesia tibuy tamelel ti tashich alel atishulkop ati Dios viketamele tashich tunesel tiskop Dios viketamele y likeson ligo kachun ligo likan tashanobal tajun ach kushlekal
tasventa atik kahwaltik viketan. Jerushal alik hermanotan, Dios shayakbot bendición y Dios shashkushbin, tasventa tijetelan lahanobs tekelale. Dicho bendición.